esencial de lo que yo necesito hacer en mis proyectos que tengo de vida profesional. Desafortunadamente les tocó a ustedes formar parte de mis proyectos de vida. Porque vivo en Veracruz, porque vivo en un estado muy abandonado en el control de las enfermedades crónico-degenerativas, en un lugar donde hay un vacío de las instituciones de salud. Entonces, que se han dedicado a demandar a la gente, y no a curar a la gente o a hacer la promoción de la salud, que es lo que tiene que ser una institución de salud. Prevención de la salud, salud pública, son cosas que no sé ustedes, pero creo que aquí se ha olvidado totalmente. Y esto está redundando en los niveles tan severos de muertes cardiovasculares y amputaciones y otras cosas, muertes materno-infantiles, en donde somos premios internacionales en estas áreas. Entonces, un médico que tiene conciencia social y responsabilidad social hace como parte de su vida el tratar de cambiar estas cosas. Evidentemente que solo no se puede, y el grupo médico, médicos generales del estado de Veracruz tiene una gran responsabilidad para poder mejorar estas cosas. Les juro que no quiero ser secretario de salud, sería lo peor que me podría pasar. Quiero ser un hombre que vive en una sociedad que está realmente muy enferma y que no reconoce la sociedad que está muy enferma. Eso es lo más interesante. Si nosotros consideramos en los próximos 10 años, la cantidad de muertos que va a haber va a ser altísima por infarto agudo del miocardio, debido a que de los 7 factores de riesgo cardiovascular que tiene la gente, si tiene 2, en los próximos 10 años, más del 75% va a estar muerto. Si yo les pido a ustedes que levanten la mano, los que no tienen factores de riesgo cardiovasculares, 2, solamente aquí va a levantar la mano el 1%. O sea, la sociedad de Veracruz es una sociedad enferma que va a morir el 75% de enfermedades crónico-degenerativas en mayores de 50 años, ya sea por demencia senil, por infarto al miocardio, el 75%. O sea, es una sociedad enferma que no lo reconoce. De ahí que los médicos viejos, que tenemos conciencia social, que nos hemos hecho ricos gracias a la gente de Veracruz, tenemos la responsabilidad de dar y aportar lo que tenemos para mejorar esta situación. Entonces yo le agradezco mucho a su sociedad que me haya invitado para poder platicar con ustedes. Me pasa la que sigue sobre el tema más importante de muerte global, excepto los accidentes, es el infarto agudo del miocardio. Me pasa la que sigue, por favor. Llega a su consultorio un hombre de 52 años de edad, el cual presenta dolor en el pecho, diaforesis, lo acuestan, el paciente empieza a ponerse pálido, suda, el dolor aumenta, le da dolor en el cuello, empieza a marearse, se acuesta, lo acuestan y es que parece ser que nuestro amigo, permítame, ahora sí, con dolor en el pecho, opresión en el pecho, diaforesis, disnea, ustedes lo ven, le dicen, pase el señor, siéntese por favor. El señor se sienta, empieza a ver para el cielo, o sea, se le ponen los ojitos blancos y le conectan un monitor que tienen por ahí y empiezan a ver esto que son estas sístoles ventriculares, empieza a ver un ritmo normal, el señor se empieza a desmayar, empieza a convulsionar porque hace una taquicardia ventricular, ya no le llega sangre al cerebro, esto es una taquicardia ventricular, y
se pone marmóreo, hace una crisis de Adams, convulsiona porque hace una fibrilación ventricular, el paciente se muere. El 50% de los pacientes que tienen infarto al miocardio se mueren en la calle y se mueren porque no reciben el tratamiento adecuado. Esto se llama muerte súbita. Solamente el 50% llega al hospital y estos se mueren en buen número porque no recibe el tratamiento apropiado. De ahí la importancia del médico familiar. Yo quiero ver si pueden comprarse un equipo de electrocardiografía, ¿cuál le pueden sacar lana? Los equipos de electrocardiografía están baratos y pueden tener ustedes en su consultorio un equipo de electrocardiografía y pueden cobrar su electro. Pero además pueden aportar algo a la gente, algo más, pero sobre todo a ustedes, un diagnóstico apropiado. El 30% de la consulta medicina general es cardiología. Y entonces ya no tienen que referir a un cardiólogo para ver si realmente necesita o no necesita evaluación cardiológica. Ustedes pueden tomar un electro e interpretar. Si el electro es normal, difícilmente va a tener un problema cardiológico. Y si el dolor es en el pecho y el electro es normal, hombre, sí puede haber un problema, sí puede haber angina con electros normales, pero no un infarto con electros normales. Entonces ustedes pueden tomar un electro, aprender electro, y ahorita les digo dónde van a poder hacerlo. En Veracruz hay gente muy capaz. Por ejemplo, nosotros podemos hacer en el Hospital Civil ultrasonido intracoronario. Tecnológicamente es algo interesante, o sea, podemos ver las coronarias por dentro y saber si tienen placas aterosclerosas. Las coronarias miden 4 milímetros a 3 milímetros a 2.5. ¿Qué pasa lo que sigue, por favor? O sea, hay gente capaz y técnicamente capaz. Esto es un stent, es una maravilla, los avances tecnológicos. Es un resortito que mide 2.5 de diámetro con, ¿qué les digo?, 12 milímetros de largo, y que tiene medicamentos dentro para evitar, medicamentos que se usan para el cáncer, para evitar la proliferación celular y que la arteria se vuelva a restenosar. Los podemos poner adentro, lo estamos poniendo en el CAE, en el Hospital Ángeles, sobre todo lo estamos poniendo. Pase la que sigue, por favor. Porque la gente no puede pagar esto a nivel institucional. Esto es un ecodoppler color que hacemos en el Hospital Civil, donde podemos incluso hacer una configuración en tercera dimensión de la cavidad del ventrículo izquierdo. La que sigue, por favor. Se llama ecocardiograma doppler color. Nos han invitado a dar pláticas a la Sociedad Mexicana de Cardiología Intervencionista, a la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista. Ese fue un caso que presentamos, nos aplaudieron mucho. Pásenle. Nos invitaron a París. Estuvimos en París en un congreso presentando casos del Hospital Civil de Jalapa, Veracruz. Nos aplaudieron mucho. Y había que decirles dónde estaba Veracruz, porque no sabían dónde estaba Veracruz. Pásenme la que sigue. Pudimos hacer publicaciones en las mejores revistas del mundo. Eurointervention. Cooperamos con libros del Mount Sinai Medical Center de Los Ángeles, California, en el Hospital Civil de Jalapa. Nos aplaudieron mucho. Podemos extraer trombos con equipos especiales. Vean, esto es una tromboembolia pulmonar de un hombre de 32 años, policía, que llega al Hospital Civil lleno de trombos. Hicimos una rotación del pigtail, un catéter que metemos por vía subclavia, no logramos nada. Entonces mandamos a traer este equipo que se llama, es un extractor de trombos especial donde se conecta el catéter al angiojet que aspira, empuja el líquido, rompe los trombos y aspira al mismo tiempo. Y entonces vean el resultado a los 10 minutos de hacer esto. Todavía hay trombos, pero el paciente a los 2 días se fue de alta a su casa después de una tromboembolia pulmonar masiva en el Hospital Civil de Jalapa. Pase la que sigue. Esto es una chulada. Este es un artículo del 2001 en donde van y te amputan el dedo a tu casa. O sea, en esto va a acabar Veracruz. Tenemos tantas, claro está que es una revista de cirugía, Academia Mexicana de Cirugía del 2001, tenía que ser de cirugía. O sea,
En lugar de prevenir la diabetes, evitar que los dedos se pongan negros, mejor vamos a quitarlos en Veracruz y a su casa. Servicio a domicilio. Esta es la encuesta nacional de salud. Esta es la verdad de Veracruz. Vamos a ver qué sigue mejor. La verdad de Veracruz es terrible. ¿Será acaso que los jinetes del apocalipsis? Es que iba yo al Oxxo y vi esta revista, me encantó, porque decía, colapso mundial, los nuevos jinetes del apocalipsis. En lugar de ciberguerra, pues será la guerra de los marihuanos de Veracruz, ¿no? Que ya ven que hay por todos lados fosas. Pero hay pobreza, mucha pobreza, y hay muchas enfermedades. Miren, ¿será que está entrando por aquí el apocalipsis por Veracruz? No sé. Me pasa la que sigue, por favor. Entonces, vean ustedes esto, es una chulada. Amputamos 4 veces más piernas que en todo el mundo. Deberíamos amputar, según esto, en diabéticos, deberíamos amputar, ¿cuánto es la amputación? Aquí, 2% de todos los diabéticos, amputamos 4% de todos los diabéticos. Porque están hechas las instituciones de Veracruz para cortar dedos, pero no para destapar arterias, para que llene la sangre a los pies. Con eso se evitan las amputaciones. La diabetes tiene una prevalencia en Veracruz de más del 12%. Somos un estado lleno de niños gordos y lleno de señores gordos. Ya di el botonazo. Es que no quiero que se aburran, la verdad. Esto es divertidísimo. O sea, vean, díganme si me explico. Vean ustedes como un ser humano con claudicación, o sea, el que empieza a renguear porque le falta sangre en sus piernas, a los 10 años, el 75% está muerto por enfermedad arterial de las piernas, porque hay un ensamble entre el cerebro, las piernas y el corazón. Igual que se tapan las arterias de las piernas, se tapan las arterias del corazón y del cerebro, porque se llama esto, me pasa la que sigue, se llama aterosclerosis. Esta es una enfermedad que no tienen las jirafas, ni tienen los guajolotes, ni tienen los cerdos, lo tienen los humanos. Yo no sé por qué, genéticamente los guajolotes no tienen aterosclerosis. Incluso para hacer los modelos de aterosclerosis animal, tienen que hacer maravillas con los cerdos para lograr que hagan aterosclerosis. Bueno, la cuestión es que la aterosclerosis se asocia a vejez, pero la aterosclerosis complicada es lo que tenemos, y la complicación de la aterosclerosis es por el tabaco, por la diabetes, por la hipertensión mal cuidada. O sea, la aterosclerosis complicada es lo que nos va a llevar a la muerte. La aterosclerosis estable produce angina estable, que ahorita les digo que es claudicación, pero una trombosis de la aterosclerosis nos produce angina inestable, síndromes coronarios agudos, infarto al miocardio, stroke, que es isquemia cerebral, isquemia crítica de miembros inferiores y muerte cardiovascular. Me pasa la que sigue, ya le voy a meter porque si no, no voy a acabar. Bienaventurados los que toman Coca-Cola. Es que esta empresa es la política. Fíjense ustedes qué falta de planeación de parte del gobierno. Fíjense esto es falta de planeación. Los impuestos a la Coca-Cola y a las Sabritas son bajísimos. En Estados Unidos, en los países desarrollados, le suben mucho los impuestos a la refrescante y sabrosa Coca-Cola para pagar con lo que le ganan de los impuestos a los diabéticos y a los que les van a amputar las piernas y a la medical care que meten esa lana. Evidentemente que si nosotros les subiéramos los impuestos se la robarían, pero de todas maneras le bajaron los impuestos a los refrescos en México, porque los políticos, los refrescos y las papitas les dan una lana para que se vayan a viajar. O sea, es terrible. Entonces, gracias a esto es que tenemos a los niños más gordos del mundo, a la coca, ¿no? Que es muy rica. Creo que el señor presidente es su refresco favorito. Entonces, esta es nuestra sala de hemodinamia en el Hospital Civil. ¿Qué es lo que quería yo decirles para apantallar lo que fui a París? Tenemos tanta tecnología,
tanto abandono. Tenemos gente que sabe hacer las cosas, tenemos tecnología, se gastaron 15 millones en esa sala y 28 en la del CEM. ¿Y ustedes creen que por salas de Modiname vamos a curar a la gente de Veracruz? Con tecnología. En el mundo hemos logrado aumentar la mortalidad de la gente de 73 años a 80 años con un gran gasto tecnológico. Bueno, en Veracruz no. En Veracruz sigue siendo de 74 años la posibilidad de vida, ¿eh? En Monterrey sí es de 80, pero en Veracruz sigue siendo 74 años la media de vida. Pero lo lograron gracias a un gran gasto económico, no a un gran gasto en el cambio en el estilo de vida y en la forma de vida de la gente. Y en eso está la educación. Y en eso están ustedes. Los médicos generales no tienen por qué caerle bien a la gente. Un buen médico le tiene que caer gordo. Y yo soy experto en eso. Pero bueno, cada quien es como es, ¿no? Pero si llega un paciente y ustedes se preocupan realmente por su paciente, por favor, díganle que no coma como marrano. Díganle que haga ejercicio, que coma verduras, como dice Blanco. Él llegó a ser gobernador de frutas y verduras. Porque ustedes no le dicen. Les voy a decir por qué. Porque los médicos estamos hasta la madre de decirle a la gente que se cuide y la gente no nos hace caso. Entonces los médicos decimos, no, pues ya mejor al gordo ya no le digo nada. No voy a lograr nada. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Ya nos cansamos de decirle a la gente. Y otra cosa, si el médico es un médico panzón, pues menos. Entonces tenemos que ser congruentes, doctores. Si yo voy a hacer ejercicio, ¿por qué ustedes no? Si yo no voy a la rotonda más que los domingos, ¿por qué ustedes no? Entonces si yo me sacrifico y soy auténtico y soy congruente, ¿por qué ustedes no, doctores? Entonces ¿cómo le van a pedir ustedes a su paciente que esté flaco y ustedes con una panza horrorosa? ¿Y cómo les van a decir a sus pacientes que no fumen? Entonces, no los vine a regañar, pero la tecnología en Veracruz, muy fuerte. Los médicos, muy fregones somos. Y en Veracruz se siguen muriendo peor que en cualquier parte del mundo, por falta de educación, por falta de políticas de salud, por un gran abandono de la gente a la sociedad y porque los médicos somos comodines, no hacemos nada. Pensando en esto, hice una página que se llama CardioScience para tratar de que todos ustedes puedan mandarme sus artículos, lo que quieran decir. De hecho, esto se está grabando ahorita para CardioScience. Algunas de las ponencias van a salir en esa página, pero estamos en Twitter, y ahí hay un curso de electrocardiografía por si quieren saber electrocardiografía. Pásenme la que sigue. Esto es promovido también será promovido por el Hospital Civil, pero la página es independiente. Y lo que queríamos hacer era precisamente hacer una reunión de médicos locales que quieran decir cómo les va a sus pacientes, poner artículos, poner vivencias, en fin. De lo que le voy a hablar es muy complejo, es una gran cantidad de cosas de hablar de cardiopatía isquémica. Pásenme la que sigue, así que pues voy rapidito ya, perdón, me juro. La cardiopatía isquémica tiene varios esquemas. La angina estable es el cuate que camina, tiene tapada la arteria y le da dolor cuando camina, pero es estable, se le quita, no le causa problema, ¿sí? La miocardiopatía dilatada es un paciente diabético que tuvo muchos infartos chiquitos, se dilató, hizo insuficiencia cardíaca. La muerte súbita es parte de la cardiopatía isquémica, un paciente que se murió como el monitor que les enseñé. Pero los síndromes coronarios agudos, parte de la cardiopatía isquémica, son el infarto agudo al miocardio con y sin elevación del ST y la angina inestable. Pase la que sí. Entonces estamos de acuerdo que la cardiopatía isquémica se asocia a angina estable. Este es un proceso crónico, se trata de una manera diferente, pero los síndromes coronarios agudos son dos: angina inestable e infarto agudo del miocardio. ¿Por qué se llama angina inestable? Porque se puede ir a muerte súbita, porque se puede ir a un infarto o porque se puede volver estable, no sabemos. Y estos son los pacientes que se van a morir, que tienen que detectar ustedes. Pásenme la que sigue, por favor. Entonces se debe, vean ustedes, esta es una placa aterosclerosa de una coronaria. Esta placa aterosclerosa va a ocluir, aunque hay un remodelado positivo de la arteria. Primero empieza a crecer la grasa, la arteria también empieza a crecer para mejorar el flujo, pero la arteria puede
complicarse esta ateroesclerosis. Esto es ateroesclerosis. Pasen a la que sigue. Vean ustedes, estas son las arterias coronarias. Precisamente el infarto es porque se tapa una arteria coronaria. Hay 3 arterias coronarias. Vean, la roja se llama descendente anterior, cubre la cara anterior del corazón, es la más importante. Si se tapa esta, habitualmente la sobrevida de los pacientes es muy mala. La amarilla se llama circunfleja. El porcentaje de oclusión de la circunfleja es de solo el 15%, al 20% es la que menos se tapa. Y la azul es la coronaria derecha, que da la arteria descendente posterior, que irriga la cara inferior del corazón. Acuérdense, 3 arterias coronarias: anterior, descendente anterior, lateral alta, que es la circunfleja, y la cara inferior, que es la descendente posterior. La que sigue, por favor. Entonces, los factores de riesgo, yo creo que ya los conocen: el colesterol alto, la diabetes. El ser hombre es un factor de riesgo. Hay menos cada día, pero ser mujer también es un problema después de la menopausia, porque ya no tienen las hormonas que los protegen, o mujeres que les quitan los ovarios, porque pásenme la que sigue, las hormonas favorecen, evitan la aterosclerosis. Hay muchos otros factores de riesgo, la obesidad, el sedentarismo, pero la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la vida sedentaria, pues tal vez sean las más importantes. Unas son modificables, otras no. Mentira que la diabetes es genética, tiene mucho que ver la forma de vida de las personas, el estilo de vida, y que es donde pueden influir los médicos generales para mejorar las cosas. Pásenme la que sigue. Vean ustedes, esto es las capas de las arterias coronarias. Acuérdense, este es el endotelio, este es el subendotelio, que es donde se deposita la grasa. Aquí hay una membrana elástica externa, la muscular, la membrana elástica externa, y la adventicia con la vasa vasorum. Pásenme la que sigue. Esto es anatomía. La aterosclerosis no es un cacho de grasa que está debajo de las arterias, es un proceso crónico, inflamatorio, sistémico, que produce incluso elevación de la PCR, de la proteína C reactiva, o sea que es un proceso sistémico, inflamatorio, crónico, en donde participan en esta acumulación de grasa subendotelial monocitos que infiltran el endotelio, que penetran y se comen la grasa y forman células espumosas que tienen una gran actividad, estimulan a los linfocitos, producen elevación de sustancias inmunológicas que producen un proceso inflamatorio crónico. Pásenme la casilla. Miren, cuando se complica una placa aterosclerosa es que la placa se perfora y el núcleo lipídico se expone al torrente sanguíneo, y eso produce que la cascada de la coagulación se echa a andar y produce un trombo. Si el trombo es total, el infarto va a ser un infarto con elevación del ST. Si el trombo es parcial, el paciente va a tener angina inestable o infarto sin elevación del ST. Entonces el trombo, acuérdense, está formado por células formes de la sangre, pero sobre todo las condenadas plaquetas desgraciadas que se activan, y eso produce liberación de los gránulos alfa, que liberan sustancias vasoactivas que hacen que otras plaquetas las inviten a la fiesta y forman un tapón plaquetario que tapa el vaso. Pásenme la que sigue. Les recuerdo, esta es la secuencia: se rompe la placa, esto expone el núcleo, el factor tisular se expone a las plaquetas, eso activa las plaquetas y se activan la cadena de la coagulación, donde el factor 10A es muy importante, es donde se están usando los anticoagulantes actuales para inhibir este factor 10A, no la cenocumarina, que es un antagonista de la vitamina K. Digo, sea despacito, ¿no? Para que se acuerden. Vean ustedes aquí, déjenlo ahí. Esto es lo que les estoy platicando, el torrente sanguíneo. Estas son las paredes arteriales en donde son infiltradas el endotelio por estos puntitos amarillos, los lípidos que infiltran el endotelio, producen una reacción inflamatoria, los macrófagos van y se las comen, que son los monocitos, estos se vuelven células espumosas, y las células espumosas liberan una serie de sustancias y activan incluso
la proliferación del músculo liso, que era la otra capa, prolifera y se mete a la placa aterosclerosa, se rompe la placa. Miren, estas condenadas plaquetas son estas de patas feas. Esas sustancias que forman un tapón. El tapón activa la fibrina, finalmente, la fibrina, todo el sistema de coagulación. El sistema de coagulación forma una malla que estabiliza el trombo. ¿Está bien? Sí. Vean ustedes, esto es a lo que llegamos, la aterosclerosis. Esta es una capa que envuelve la aterosclerosis, que si se rompe, expone el núcleo y produce un trombo. Esa es la fisiopatología del infarto agudo del miocardio y de la angina inestable. Pase la que sigue, por favor. Entonces tenemos esto. Llega el paciente con dolor. Ya desde ahí, ustedes tienen que pensar. Dice mi mamá, piensa mal y hacia atrás. No pueden pensar que lo que tiene es agruras. Siempre tienen que pensar que tiene un problema más serio. No reflujo. No es que esté triste. Eso lo dejan hasta el final, ya que descartaron que no tiene oclusión coronaria. Después, si es un síndrome coronario agudo y es una obstrucción total, el paciente va a tener dolor, sudoración, descarga adrenérgica y elevación en el electrocardiograma. Le toman un electro. Esta es la clave. Llega dolor, pero yo le tomo un electro. Si el electro tiene elevación del ST, es un infarto con elevación del ST y hay que trombolizar. No hay de otra. No se pongan a platicar con él. Súbanle un taxi, mándenlo, o si pueden, hagan. Trombolizan dispersas, que no podemos estar haciendo angioplastías directas a los pacientes. O sea, no podemos meter al paciente a una sala de cateterismo y destapar la arteria, que sería lo ideal. Pero sí en JICO le podemos meter el trombolítico. En una clínica le podemos meter el trombolítico. Y ya después vemos si quedó una lesión aterosclerosa y le hacemos el cateterismo después. O sea, le meten el trombolítico y lo mandan a un centro de tercer nivel. Eso es lo que se debería hacer en Veracruz. Pero la tecnología y la moda internacional, pues aquí no es España, aquí no es París. Entonces tenemos que adaptar. Eso es lo que ha faltado en Veracruz. Planeación. Pero bueno, la cuestión es que hay que darle trombolítico al que está tapado. Y al que está medio tapado, tiene dos cosas. O un infarto sin elevación del ST, o angina inestable. O sea, angina inestable es que todavía no se ha muerto el territorio. Infarto al miocardio sin elevación del ST es que ya se murió un poquito. ¿Cómo sé que se murió? Pues le tomo enzimas. Las enzimas son marcadores de mionecrosis. Si se murió el músculo, se elevan las enzimas. ¿Estamos? Por eso son tan importantes las enzimas cardíacas. La troponina y la CPKMB, básicamente. Entonces, si yo tengo elevado las enzimas, tengo un infarto al miocardio sin elevación del ST. ¿Cómo sé que no tengo elevación del ST? Porque ya tomo un electro. Y si el paciente no tiene elevado el ST y no tiene las enzimas altas, pues tengo angina inestable. Estos pacientes se van a tener que tratar diferente, no se les da trombolítico. Esa es la gran diferencia. Este es no trombolítico, este sí es trombolítico. ¿Qué es el trombolítico? ¿Qué hace? Rompe el trombo para que haya reperfusión de la sangre y no se muera y se recupere el territorio. Y si no se recupera el territorio muscular, se va a morir el músculo del corazón. Pásenme la que sigue. Entonces, vean ustedes, si se muere este pedacito del corazón, que es la punta, esto sería un ecocardiograma donde se ven los dos ventrículos, las dos aurículas, en un corte transversal se ve pálido el infarto, pues puede salir vivo el paciente, pero a los 3 años hay un remodelado ventricular donde hay cicatrización y aquí hay un aneurisma del ventrículo y entonces el paciente va a caer en insuficiencia cardíaca y se va a morir a los 5 años después del infarto, ahogándose en su cama con disnea paroxística nocturna, porque no se hizo nada a tiempo y no se limitó el daño. Me pasa la que sigue, por favor. Vean ustedes, es otro ejemplo de un infarto en la cara inferior. Esta es la cara inferior en el corte transversal y puede haber una perforación del septum interventricular aquí con la formación de un trombo. Pásenme la que sigue, por favor.
Entonces, lo más interesante es que uno esperaría que los infartos más frecuentes fueran por placas de grasa muy grandes. Y pues fíjense que no. Las placas de grasa encontradas en autopsias de infartados no son tan grandes, son placas laminares, como laminitas, como la tierra seca que se cuartea. Y entonces se ve que las placas, los infartos más frecuentes es en placas aterosclerosas con menos porcentaje de estenosis. O sea, las placas aterosclerosas, ¿por qué se pueden fracturar? Es fácil. Papá, estoy embarazada, se fractura la placa. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sube la presión, el corazón aumenta, hay una descarga simpática y el paciente, esa es la fractura, el trombo, la boda. Pásame la que sigue, por favor. Entonces, el dolor es la clave del síndrome coronario agudo, del infarto, aunque sabemos que hay viejitos o hay personas que no tienen dolor, se desmayan. Es un equivalente anginoso la disnea también. Pásenme la que sigue, por favor. Entonces, esto era para recordarles que la angina de pecho es camino y me falta, tengo dolor en el pecho. Y ese dolor es no porque esté totalmente tapada la arteria, sino porque tiene limitado el flujo sanguíneo. ¿Estamos? El infarto es que se formó un trombo, completo o incompleto. Pásame la que sigue. Esta sería, ¿por qué hay dolor? El corazón duele. ¿Qué llega la corazón? Siempre me dicen, me han dicho que el corazón no duele, doctor. Por Dios santísimo, que hay doctores que dicen que el corazón no duele. Sí duele, sí duele. ¿Y por qué duele? Bueno, pues cuando hay isquemia, o sea, mala circulación del corazón, se liberan estas sustancias, adenosinas. Esto estimula las vías simpáticas del dolor y las vías simpáticas se van a los plexos cardíacos simpáticos, que son el superior, medio, inferior. Esos plexos son los mismos por donde sube la sensibilidad del brazo, por donde sube la sensibilidad del esófago. Por eso se explica que el dolor del corazón sea en el brazo, o sea en la piel del pecho, o sea a nivel epigástrico, o puede ser en la espalda, porque la sensibilidad de esas zonas sube por la misma vía que sube la sensación de dolor. ¿Me pasa la visita? ¿No? Entonces, cuando uno come abundantemente, aumenta la cantidad de latidos del corazón. Si hace frío, hay espasmo de las arterias coronarias. Son factores que pueden asociarse a angina. Pásela, que sigue, es una foto hermosísima de Nether. Esta es la irradiación típica del dolor, pero recuerden que el dolor, el infarto puede ser indoloro en diabéticos, en hipertensos, que de pronto se encuentra que tenía un infarto antiguo. ¿Y qué le pasó al señor? No, pues se desmayó hace 3 años, perdió el conocimiento. Pues fue un infarto tal vez, aunque no es lo frecuente. Pase la que sigue. El dolor del corazón habitualmente se va a la garganta, a la mandíbula, se asocia a falta de aire, sudoración. Esto que ven atrás se llama tractectomía, o sea, pueden ver los tractos nerviosos con resonancia magnética. Es una chulada cómo ha aumentado la tecnología, pero Veracruz está abandonado. Olvídense de la tecnología en Veracruz. Lo que necesitamos es educación, por favor, échenle, porque no se trata nada más de ganar lana, sino de hacer algo más, ¿no? Entonces, todo esto es lo que puede estar asociado a infarto al miocardio. Se puede complicar con síncope, con arritmias, se puede inflamar el pericardio y la gente tiene sensación de muerte, eso sí. La que sigue, por favor. No solamente sensación, se muere todito. El diagnóstico debe diferenciarse de disección e infarto. Pásenme la que sigue, por favor. Me dice cuando ya termine mi presentación, por favor. Esta es la clasificación de Killing para saber la mortalidad que va a tener el paciente. Si un paciente llega con infarto e insuficiencia cardíaca, la posibilidad de muerte es muy alta. Quiere decir que el territorio que se murió es muy grande. Se llama clasificación de Kimball, se abrevia como KK en los en los pacientes que llegan a una sala de urgencias. Pase la que sigue.
Estas clasificaciones sirven para saber cuánto va a vivir un señor que tuvo un infarto. Si se hace una puntuación, si el infarto a los 30 días, si llegó con bloqueo de rama izquierda, si pesa más de 30 kilos, si es diabético, pues la puntuación sube mucho y entonces la mortalidad también puede subir mucho. Si tengo 35 puntos, pues entonces hay que llamar al padre Alvarito. No, ya no, pero hay que llamar a otro padre, porque teóricamente a los 30 días la mortalidad es del 35%. Pásenme la que sigue. Estas son las complicaciones del infarto agudo al miocardio. Por esto se mueren. Pásenme la que sigue. Pásenme la que sigue. Vean ustedes, es un bloqueo auriculoventricular completo, es una taquicardia por torsade de Pont, taquicardias ventriculares. Pásenme la que sigue. Son complicaciones eléctricas. Estas complicaciones eléctricas son por isquemia del nodo AB o del nodo sinusal, en donde, vean ustedes aquí, pásenme la que sigue. Esto es un bloqueo auriculoventricular. Se ve la conducción eléctrica, cómo se bloquea. Puede haber también una fibrilación auricular, vean, esto es fibrilación auricular, esto es como si fuera un paro cardíaco no verdadero. Hay una, pase la que sigue, una respuesta, ¿me la regresa por favor? Esto es un chipote, es un aneurisma. ¿Esa? A ver, regrésela. Pase la que sigue, ahora sí. Una vez, ¿sigue? Otra vez, ¿sigue? Espera ahí. Esto se llama fibrilación auricular. Esto era lo que yo les decía cuando llegó el paciente. Píquele una vez. Y la fibrilación auricular se ve así, vean. Yo no entendía qué era esto hasta que vi esto. O sea, el corazón se pone a bailar. Quiere decir que no se contrae, que nada más vibra eléctricamente. Por eso hay que darle un shock eléctrico, o un buen guamazo en el pecho, que equivale a la conversión de 20 o 30 joules de despolarización. Para eso se empieza por eso cuando empieza uno a dar masaje cardiorrespiratorio, yo no sé si las nuevas guías lo implican, ¿no? Yo le sigo dando el guamazo, porque teóricamente se convierte la energía mecánica en energía eléctrica, en una despolarización de 20 watts, pero esto se convierte en un choque eléctrico. Pase la que sigue, se llama fibrilación auricular, es una complicación de infarto al miocardio. Miren cómo se eleva el ST. Bueno, cuando hay un infarto, pase la que sigue, se hace esto que se llama aneurisma. Vean, en la zona del infarto se dilata el tejido. Esto puede romperse y puede producir, incluso el mismo aneurisma puede producir angina. Pase la que sigue. El aneurisma, como les decía, puede complicarse con un trombo. Ese trombo puede salir al cerebro y frecuentemente vemos a pacientes con accidentes vasculares cerebrales que les hacemos caso al accidente vascular cerebral y lo que tiene ese paciente en ese momento es un infarto y nadie les hace caso al infarto. Se desprendió el trombo de esta zona hacia el corazón. Me pasa la que sigue, por favor. Estas son las complicaciones que les comentaba por las cuales puede morir un paciente. Vean, esto se perforó el ventrículo y este es el pericardio. Esto genera un taponal. La misma sangre comprime al corazón. Esto se ve en pacientes con insuficiencia renal que tienen mala diálisis, tienen derrame pericárdico y comprime el ventrículo. Es un taponal, pero en este caso es por perforación del ventrículo. Pase la que sigue. Esta es otra complicación que se llama perforación del septum interventricular. Pase la que sigue, por favor. O sea, que se puede romper y el paciente caer en edema agudo pulmonar y morir en insuficiencia cardíaca. Hice este corte a propósito para que pudieran analizar. Estas son las cuerdas tendinosas. Puede haber disfunción de las cuerdas tendinosas por disfunción del músculo papilar y la válvula mitral no cerrar bien. Y al no cerrar bien hay insuficiencia de la válvula y la sangre se regresa hacia el pulmón. Aquí les hice un eco de un paciente que acabo de hacer, para que vean un ecocardiograma.
Vean ustedes, estas son las dos ventrículos, el infarto está acá, vean cómo no se mueve del ventrículo izquierdo, aquí, ¿sí? Está el infarto. Vean, esta es la válvula aórtica que abre y cierra, las dos aurículas en un acercamiento, pero el infarto está acá. Vean la dilatación del ventrículo. Ahora, esta dilatación ventricular hace que la válvula mitral que se ve aquí tenga insuficiencia valvular. Vean cómo hay un chorro aquí, azul, de la sangre porque no cierra bien la válvula, y hay también insuficiencia de la válvula aórtica. Pase la que sigue, por favor. O sea, complicaciones del infarto agudo del miocardio. Las troponinas son las enzimas con las cuales, pase usted, por favor. El peso molecular de las enzimas es de la que depende la liberación. Pase la que sigue. Claro está que esta es una curva enzimática habitual. La que pesa menos de las enzimas es la mioglobina, por lo tanto se puede escapar más rápido de la célula, es la que aparece primero cuando hay un infarto. ¿De qué habla el infarto? Se murió la célula, ¿sabe? La membrana se afecta su permeabilidad y las enzimas van saliendo de acuerdo a su tamaño molecular. Las más chiquitas salen primero, la mioglobina es la más chiquita, la troponina y la mioglobina después. Si hay elevación de esas enzimas, hay un infarto. Es lo que habla de mionecrosis. Pase la que sigue. Pero es el infarto, es el electrocardiograma la clave para esto. Pase la que sigue. Miren ustedes qué fácil es hacer un diagnóstico de infarto. El infarto con electrocardiograma. El infarto produce un núcleo central necrótico, alrededor está la lesión y alrededor está la isquemia. Esa es las diferentes partes de el infarto agudo del miocardio. Pase usted. Y se puede saber si hay isquemia en el electro viendo la onda T, si hay lesión viendo el ST, y si hay necrosis viendo si hay ondas Q. Está fácil. Ahí les va. Pase la que. Esto es normal. El QRS, la P, el QRS y la T. Entre el QRS y la T está el ST. ¿Estamos? De eso se trata mi plática realmente. Lo demás era rollo. Entonces, esto es elevación del ST. Está muy fácil, ¿no? Aquí con taquicardia, le voy a explicar, y acá con bradicardia. Bradicardia es abajo de 60, taquicardia es arriba de 100. Pero en los dos hay elevación del ST. Isquemia es que la onda T está para abajo. O sea, si yo tengo una zona isquémica, tengo onda T negativa. Pase la que sigue. Si yo tengo un paciente que llega con dolor en el pecho, ustedes se compran su aparato de electrocardiografía muy económico japonés, y entonces le toman el electro y tiene ondas T negativas, tiene isquemia. Y saben que tiene. Y lo cobran bien. El ST, la buena medicina, no está peleada con el negocio. La buena medicina. Si tengo elevación del ST, vean, esto es elevación del ST, esto es elevación del ST, tengo un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Esto es depresión del ST. Esto puede ser un infarto agudo sin elevación del ST, pero tendría yo que tomar enzimas para confirmar que tengo infartos. Pásenla aquí. Entonces, ¿cómo se ve el ST? Esta es la línea isoeléctrica, vean, esta. Este es el punto J. El punto J es la unión del QRS con el ST. Si está elevado el punto J sobre la línea imaginaria que trazamos aquí, está elevado el ST, tengo un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Está muy fácil. Vean, esto es un infarto con elevación del ST. Este no. Pase la que sigue. Aquí está normal. Pase la que sigue. El ST. Aquí subió el ST, pero apareció la onda Q, que no está. Esto es necrosis. Esto ya se murió, porque esto es Q, R. Antes, toda deflexión negativa antes de R se llama Q. Toda deflexión negativa después de R se llama S. Una deflexión negativa es una onda negativa. Antes de R se llama Q. Pase la que sigue. Se elevó el ST, aquí bajó el ST, la onda Q creció,
Pasaron 3 o 4 días y la onda T se invierte porque ya está en una fase isquémica. Así evoluciona un infarto agudo al miocardio. La que sigue, por favor. Ven ustedes cómo queda aquí con un QS con elevación del ST por un infarto en la cara anterior. Yo puedo saber con un electro en qué parte está el infarto. Sí, pase la que sigue. Está muy fácil. Este dibujito lo hice hace 30 años. Es con lo que le enseño a mis alumnos de la facultad. Está muy fácil, vean. Si yo tengo elevación del ST en B1, B2 y B3, tengo un infarto en el tabique interventricular. Si tengo elevación del ST en B4, tengo un infarto en la punta. Si tengo elevación del ST en la cara lateral alta, D1 y ABL, y la cara lateral baja. Y esto tiene correlación anatómica con las arterias coronarias. Porque acuérdense, la arteria roja que bajaba por la cara anterior, pues es B1, B2 y B3, B4, B5 y B6. La descendente anterior, la roja. La amarilla era la cara lateral baja. Y D2, D3 y ABF es la cara inferior, es la coronaria derecha. Esto lo pueden encontrar en CardioScience, porque lo vamos a publicar estas pláticas. ¿Sale? Pásenlo que sí. Entonces, este es un electrocardiograma. Fíjense lo que les acabo de enseñar. Si tengo D2, D3 y ABF, ve la cara inferior. Si tengo elevado el ST aquí, tengo un infarto en la cara inferior. Si tengo elevado el ST aquí, tengo un infarto en la cara anterior y lateral. Y si tengo un infarto, un elevado el ST aquí en D1 y ABL, son amiguis, son amiguis. O sea, el electro en cardiopatía isquémica se ve como amiguis. D2, D3 y ABF son amiguis, se llevan. Y ven la cara inferior. Sale, pasa la que sigue. Acuérdense, elevación del ST, ¿cómo progresa el infarto? Progresa, sube, y después la onda T baja, y después la onda Q progresa. Se vuelve. Vean, aquí tengo una Q chiquita, una R grande. Y aquí los vectores bajaron, ya se volvió una necrosis por onda Q. Y aquí hubo lesión. Y aquí hay isquemia. Isquemia es onda T negativa. Lesión es cambio del ST. Y necrosis es onda Q. Gracias. Practiquemos. B1, B2 y B3, B4 y B5 tienen elevado el ST. ¿Dónde está el infarto? ¿A dónde está el infarto cuando B1, B2, B3, B4, B5 y B6 está elevado? Ahí está. Nomás no vinieron a dormirse. Ahora, pasen así. Y si tengo D1 y ABL, es la cara lateral alta. ¿Qué arteria se tapó? La circunfleja. Amarilla. Pásenla que sí. ¿Ven qué fácil? Si yo tengo elevado D2, D3 y ABF, D2, D3 y ABF, ¿qué cara ven? La cara inferior. ¿Qué arteria se tapó? La azul. La coronaria derecha, que da irrigación a la cara inferior. Está bonito, ¿no? Es bonito saber, pero hay que estudiar. O sea, no llega del cielo esto. Eso es también parte de lo que el doctor tiene que hacer. Se mete al baño con su libro y con su celular, pero también con su libro. Pasa la que sigue. Entonces, a ver, ¿dónde está el infarto? Vean ese test y vean como amigas. A ver, vean D1 y ABL, que son amigas. D1 y ABL, D1 y ABL. ¿Tienen elevado el ST? No. D1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿tiene elevado el ST? No. Elevado el ST lo tiene D2, D3 y ABF. Entonces, ¿dónde está el infarto? D2, D3 y ABF. En la arteria azul, en la cara inferior. Pues es un infarto agudo al miocardio con elevación del ST en cara inferior. Sí, por favor. Y aquí hay elevación del ST o hay isquemia nomás.
Tengo Ts negativas en B1, B2 y B3. ¿Dónde está la isquemia? ¿Se acuerdan del dibujito? ¿Dónde está B1, B2 y B3? En el septum. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del dibujo? ¿Se han a dormir? Entonces, tengo isquemia en el septum interventricular. ¿Qué arteria está tapándose? No se ha tapado, tapándose. Porque tengo isquemia, no tengo necrosis, no tengo elevación del ST, no tengo infarto agudo miocardio. Pero puedo tener un infarto sin elevación del ST y ser nada más isquemia, lo que yo veo en el electro. Si el paciente llega con dolor intenso en el pecho y le tomo esto, no lo manden a su casa. Necesita un hospital, necesita tal vez un cateterismo o estabilizarlo con medicamentos. Pase la que sigue. D2 de 3 de ABF tiene elevación del ST. Miren, D2 de 3 de ABF tiene un infarto en la cara inferior y está tapada la coronaria derecha. Pase la que sigue, por favor. Y así podemos jugar. B1, B2 y B3 tiene elevado el ST. Es un infarto anteroseptal. Tiene tapada la coronaria descendente anterior. Está muy fácil. Esto no es de cardiólogos, esto es de médicos. Pásenle que sí. Acuérdense, elevación del ST, trombolisis. Sin elevación del ST o isquemia, espérense tantito, no le van a dar.